Nadie faltó la materia. Lista, pues, gracias. Perdón, buenos días. Buenos días.
Ya alguien encuentra el guía, por favor. Es que no se ve qué página. Parece mucho, chicos, perdón, buenos días, pero en realidad, si se fijan, les estoy poniendo nada más los más importantes, los que de hecho han preguntado en el examen, ¿no? No puede faltar que sepan dónde están el río Tigris, el río Éufrates, el río Nilo, el río Bravo, el río Suchiate, el San Luis, con de México, montañas que ustedes saben. Luego les preguntan, ¿qué estados atraviesa la Sierra Madre del Sur? Y aquí como por ver cuál, en dónde está la Sierra Madre del Sur. Cosas muy importantes. Ríos también los más importantes. Traten de hacerlo todo en el mismo mapa. Lo que les va a costar un poquito más de trabajo es esto. Marcar en cada continente las actividades económicas que predominan. En el de México háganlo igual. En el del mundo, estas zonas industriales, estas zonas agrícolas, estas zonas comercial, pero lo más importante, para que sepan y ubiquen dónde están. Vamos a ver el examen que les acaban de entregar y si nos da tiempo continuamos con el temario, pero voy a tratar de sacar con cada pregunta los temas que vienen, a que los estaba yo revisando y sí abarca mucho, pero nos faltan partes, por ejemplo, de población, partes de pirámides poblacionales, de ponerse en las diapositivas, para que vayamos viendo cómo es todo. Les digo, parece así como que wow, pero además, digamos que eran 15 días, ¿no? O menos, 15 días. Todas las ganas del mundo en estos 15 días. Total, los exámenes de la escuela, los que están presentando, pues en realidad ya son exámenes de término del ciclo, lo que no hicieron en todo el año, pues en un examen final no lo van a obtener. Los autos de más y lo más. Cada una de las músicas.
Este pierna es una parte central. Es como el recargo más simple. La parte alta se llama recarga y la parte de pero es el mismo ritmo. Por eso quiso el Lerma Santiago. Ahora es muy importante el Lerma Santiago porque se une al que nos hará que se allá. No les pongo a buscar el curso mala porque el curso mala en realidad es una situación con la ciudad y se une al Lerma Santiago. Y no aparece mucho. Realmente es curso mala ya acá. No es cierto, en el mapa hídrico de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se aparece. En una ocasión les preguntaron cuál es el río que abastece a la Ciudad de México. Y venía Lerma, Santiago, y además separado, Lerma, Santiago y Cuchamala en las opciones. Y así como se los desplantearon, a mí me dio mucho coraje porque dije, bueno, se supone que es un río y vive entre nombres. La respuesta obviamente era en Cuchamala. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Ya empiezan las lluvias, chicos. Martes, miércoles. ¿Quién las va a causar? ¿Nadie oyó noticia? Entró un huracán. Hoy está entrando un huracán por las costas de Oaxaca y se va hacia Tabasco y hacia Veracruz. Ahorita ya está lloviendo en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca. El huracán Ágata. Están ya en alerta todas las zonas de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, parte de Guerrero. Acá ya inauguramos la época de huracanes y ciclones. Todo el calor que había hecho, agua porque el miércoles va a llover de manera torrencial. O sea, así están los mapas satelitales. Además, cúbranse. Este ya no es aprovechen hoy y mañana. ¿Ya? Bueno, vemos el examen global. Yo creo que mucho de lo que hemos visto es nada más acordarse, más especificar, ven dónde están, no son ejercicios. También me lo mandaron, pero no gracias. Ahora sí.
Vamos pregunta por pregunta. Primera pregunta. Dice, componentes del espacio que expresan comportamiento de la población que se manifiesta en el ámbito de arte, educación y política. Para empezar, acuérdense cuáles son los componentes, los habíamos visto en la primera clase. Componentes obviamente naturales, plantas y demás. ¿Se acuerdan cuando les dije, aquí hay agua? Por ustedes, por otro grupo, y me dijeron no, entonces no podemos respirar. Hay un componente natural aquí, sí, lo que es el aire, la atmósfera, el agua. Social, todo lo que realiza el ser humano, político, todo lo que rige y organiza el ser humano. El económico es la productividad para satisfacer satisfactores. El cultural es el que se deriva de las actividades ya como consecuencia de un grupo humano. Ustedes debieron de haber visto en primero lo que es al final del temario, religiones, lenguas, cultura. Debieron de haber enseñado los factores de la cultura, cuáles son, cuáles tipos de religiones hay. Y eso es un componente, el último componente que tenemos dentro del temario de geografía. Y aquí preguntan en el ámbito de arte, educación y religión. Social. Determina las coordenadas geográficas para el punto 2. 10 grados sur. Ah, sí. En el mapa sí tiene 10 grados sur, ¿no? Sí. Sí. 10 grados sur, 30 este. Entonces está bien mi respuesta, ¿no? Nada más que el mapa ese que trabajamos antes. Las coordenadas geográficas sería el inciso D. Que vayan poniendo con lápiz para que sepan las respuestas y las vayan estudiando. Creo que coordenadas no hubo tanto problema, ¿o sí? Es un tema muy fácil realmente. Nada más hay una cosa, ojo, ¿saben en qué se equivoca? En el sureste, oeste, no se les olvide que a mi derecha puede ser en los mapas, allá afuera y demás, y hacia el oeste está América. Se lo pueden aprender mejor pensando en que solo hay un continente hacia el oeste, que es América. Y bueno, sur y norte es dependiendo del Ecuador. Las zonas de mayor sismicidad se relacionan con límites convergentes. Creo que también ya lo habíamos visto. Acuérdense, las placas que chocan son convergentes. Las placas que se desplazan una de otra son divergentes. Y las placas que se deslizan son transformantes. ¿Sí? Obviamente las de mayor sismicidad son las que chocan. El caso de qué placas en México. La de Cocos y la norteamericana. La norteamericana que va hacia el sur y la de Cocos que va hacia el norte. Siguiente pregunta. ¿Quién me ayuda a leerlas, por favor? La 4. Adelante. Dijimos que la ubicada en las costas tropicales contuviera la barrera contra la huracán y sustituya el desarrollo y desarrollo de múltiples especies mundiales. ¿Cuál sería la respuesta? Manglares. Esto es un manglar, esto es un manglar. ¿En dónde hay manglares? Pues en la zona tropical, en la zona ecuatorial, en toda esta zona.
son las zonas de mayor humedad, mayor calor, y eso va a originar que haya vegetación exuberante. Y por lo tanto va a derivar en que haya más animales, anidación de reptiles, de peces. Son zonas de gran biodiversidad, toda esta parte. Y si se fijan, son las zonas también de selva. Los manglares solo se dan en las zonas de selva. No son exclusivos de zonas en donde pueda haber mucha humedad y mucho calor. Son exclusivos de la zona tropical y la zona ecuatorial. Incremento poblacional. ¿Quién me ayuda a leer las 5? Todos se voltean hacia abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? En esta pregunta, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Eh? Claro, restar y ver qué cantidades me salen. Yo no voy a hacer toda una fórmula. Realmente me voy a fijar en el año de la gráfica y el siguiente año 70 y el siguiente que es el 2005. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Pues restarle para ver la cantidad aproximada que es la B, 33.8 y 64.2. ¿Sí? No sé por qué se puede hacer. Aquí está. Junto a la gráfica tenemos pirámides poblacionales. ¿Qué son las pirámides poblacionales? La pirámide poblacional, la CONAPO, el Consejo Nacional de la Población en México, hace estas pirámides para comparar el crecimiento de la población. Pirámide simple, pirámide compuesta. La pirámide, esta pirámide, la simple, indica que hay más niños que adultos. En esta que sí que igual cantidad de niños que cantidad de adultos. Y en esta que hay casi nulo crecimiento de niños y mucho de adultos. ¿Alguien me quiere decir para qué me sirve una pirámide poblacional? Yo como gobierno pongo las pirámides para que... Bueno, yo por eso sé que hay más natalidad y que hay más mortalidad. Pero básicamente, ¿para qué le sirve al gobierno? Yo tengo una pirámide poblacional simple, conversa o normal. ¿Esta para qué me sirve? Esta es la típica de México. ¿Para qué me sirve como gobierno? Esto es de todo. Para poner instituciones que apoyen más a los niños. Exactamente. Para ver cuáles son los servicios que más voy a utilizar. Aquí, en esta pirámide, lo que voy a hacer es poner más escuelas, poner más parques, dar más servicio para niños que para adultos. En esta, pues voy a dar más pensiones, voy a disminuir lo que serían servicios a niños como gobierno.
Denme un ejemplo de pirámide invertida, la de más adultos que niños. ¿Qué país tendría esta pirámide? Europa en general. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Europa dijo, ya tuvimos la primera, ya tuvimos la segunda, ya para qué tenemos una. Nada más para que mueran y mueran para la tierra, pues no. Dos, el crecimiento en el alfabetismo fue tanto la cultura que realmente la gente no se preocupó por un crecimiento familiar, sino se preocupó más por ellos mismos tener un crecimiento y un desarrollo. ¿Saben qué es lo importante de esta pirámide? Que realmente para los 70, 80 y 90 ya no tenían mano de obra. Entonces ya no hay adolescentes y entonces ya no hay mano de obra de jóvenes. ¿Y qué tuvieron que hacer? Empezar a poner políticas de planeación. Si tú te vienes de Latinoamérica con tus niños a vivir a Holanda, Dinamarca, donde no hay niños, te damos servicios gratuitos, escuela, casa y todo. Vente a trabajar acá. Todavía sigue en algunos países esa política. También tienen un grupo de migrantes que han llegado a Europa. Esos son los que han estabilizado la población. Pero tengo que aceptar a los migrantes porque no tengo mano de obra. ¿Por qué? Porque no creció mi población. Si tenemos este tipo de población y la continuamos llega un momento en el cual el país ya no va a tener población. Y se entiende por qué, ¿no? No va a haber niños, no va a haber... Fíjense que México va rumbo a tener pirámide invertida. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya no quieren tener hijos. Cuando ya no se quieren casar, mucho menos tener hijos, ¿no? A partir de la política poblacional de la CONAPO, de la familia bien pequeña vive mejor, son 2 hijos por familia, máximo 3 hijos. Yo ahorita no creo que ustedes sean de familias de 5 o 6 hijos. Sí, algunos sí. Ay, qué infarto. 3 hermanos. 4. No, ¿verdad? La mayoría tiene 2, ¿no? O 1. Son hijos únicos. Eso implica que nuestra pirámide va a llegar a un momento en que esté así, como la de Finlandia. Una pirámide, entre comillas, equilibrada, pero que va a declinar en esto. La pirámide actual, si se las llegan a preguntar en México, es esta. Parece bien. ¿Por qué? Porque debido a la prestación de la población adulta ha crecido mucho. Ustedes han visto a los viejitos. Para empezar, ¿dónde lo vemos? Ya hay más gente grande en la calle, gente grande trabajando. Lo ven en los supermercados. Antes había cerillos, ¿se acuerdan cuando eran chicos ustedes? Los cerillos eran los niños. Y ahora, ¿quiénes son? Los viejitos, ¿no? Son los que empacan. Perdón. Me importaría mucho si me dices que tengo 6 hermanos. Ay, sí, qué infarto. Pero no eres la mayor, sí. Eres la menor. En medio. Bueno. Qué bueno, tú ayudas a la mano de obra futura. Pues sí, pero la mayoría, de veras. Yo lo estoy viviendo con mis hijas. Siempre me dicen, oye, tus nietos me preguntan, pero ¿cuáles nietos? Pero tus hijas están a pues sí, pero no se quieren casar. Como decimos comúnmente, ya alguien dijo si quieren casar. No, de veras no, si son felices así como están. Una tiene 28 y la otra 29, 30 y la casa. No se quieren casar. Menciona, perdón. Así está la mayoría de los jóvenes. Entonces nuestra pirámide va variando. Ay, le estoy dando aquí algo.
¿Cómo le hago con esto? Yo lo voy a recorrer para acá. Factores que ponen en riesgo a la población por los efectos de un sismo. Sustrato geológico, infraestructura, deslizamiento de la tierra. Siguiente pregunta. Ustedes pueden ver en esta parte qué pasa con los deslizamientos. ¿A qué se refiere la pregunta? A que si yo estoy, o sea, ¿por qué nos quejamos que México es sísmico? Entonces, si te quejas, vete de México. Pues sí. En el 2017 mucha gente salió corriendo. No, yo ya me voy a Cancún, está padrísima, ya sí la hago. ¿Sabes? ¿Qué les pasó en Cancún? Si no se los llevó el temblor, se los llevó el huracán. No, entonces me voy al norte, me voy a Coahuila, me voy por allá, tranquilo, no es cierto. De repente ya no hay agua. La sequía es impresionante. De repente llegan los migrantes. Y de repente el narcotráfico es muy fuerte. Ya en todo México, pero en el norte más. O sea, la inseguridad. ¿A dónde me voy? A donde te sientas seguro, pero prevén. Estas son prevenciones de lo que deben de hacer. Sustrato geológico, pues sí, si estamos en una zona inestable, obviamente que un sismo nos va a tirar nuestra casa o vamos a sufrir daño. La infraestructura, construyan casas ya adecuadas. Hoy por hoy ya existen los sistemas hidráulicos, ya existe todo lo que es soporte, no hagan casas de más de un piso. Esto es que la Ciudad de México está creciendo de manera vertical, como Nueva York, hacia arriba, edificios y edificios. A lo mejor se están construyendo bien, pero a la larga, ¿qué va a faltar? Agua. El famoso fracking nos va a estar tirando todo. El fracking es el buscar agua, pero de manera de robar, ¿no? Se supone que estoy buscando minas, pero en lugar de buscar minas busco ductos de agua. ¿Y qué pasa? Pues que estoy desestabilizando toda la dinámica del interior de la Tierra. Y el deslizamiento, pues no hay que construir las casas en laderas. Si no es el sismo, va a ser el agua, se va a llevar mi casa. Recorrer a sus compañeros hacia abajo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿El signito de qué? Ajá. Una rayita. Ay, pero los voy a desaparecer por completo, qué feo. No, pero después se puede volver a estar. Bueno, fue culpa de ustedes, no mía. No sé dónde. Pero bueno. Ay, ahora ya ni siquiera. Ya. Siguiente pregunta. Principales ciudades de México que destacan por la extracción de hidrocarburos. Para empezar, chicos. Salud. Hidrocarburos. Fíjense, este mapa es del 2015-2020. Hasta aquí llega lo que sería el límite para extracción de México. Predomina en la zona de la cuenca que se llama Sonda de Campeche. ¿Sí? En esta zona, Veracruz y Costa Rica. Esta es la zona. Muchas veces les preguntan cuál es la zona más importante, la Sonda de Campeche. Estados de hidrocarburos, Coatzacoalcos y Costa Rica. Pero hasta aquí no llega. Ya Estados Unidos ya está explotando la parte del suelo, el famoso fracking que les digo. Existe lo que se llama efecto popote.
El efecto Popote tiene ya como más de 10 años, en donde Estados Unidos mete ductos, mete tuberías hacia México para extraer. ¿Y saben qué es lo peor? Que no está prohibido. O sea, está robando del subsuelo, pero no está estipulado hasta qué profundidad pertenece a cada país. No está legalizado. Siguiente. Cuatro Ciénegas y el Cañón del Sumidero son dos áreas naturales y turísticas protegidas ubicadas en los estados de Coahuila y Chiapas. Tal vez habían oído del Cañón del Sumidero, que ese es clásico. De México, Reserva Natural, Área Natural Protegida, ANP. Este concepto lo debieron de haber visto al final casi. Cuatro Ciénegas, está en Coahuila, aquí en esta parte. Esos Cuatro Ciénegas es una zona como una cuenca aquí, y el Cañón del Sumidero es toda esta parte y que siempre está contaminado. ¿Por qué? Porque baja todo lo que desechan en la parte alta, se atora en el Cañón del Sumidero y lo limpian y vuelve a ensuciarse. Y es terrible, si llegan a ir cuando está limpio, perfecto, pero cuando está sucio, es precioso ir en el cañón, pero de repente se ven las latas de coca, las bolsas de plástico, eso es terrible. Institución que contribuye a la globalización al establecer las normas que regulan el mercado entre los países. Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Qué es globalización? Ahí en otra pregunta viene. Globalización. Palabra clave, siempre les digo esto, es una interdependencia económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a intercambiar mi producción con otro país o mis costumbres con otro país. La globalización es la unión de países. Díganme tratados que hayan hecho unión de países. Tratado de Libre Comercio, TLC, UCAN, ¿cuál otro? Mercosur, Unión Europea, que es la clásica, porque la Unión Europea no solamente fue económica, sino también de moneda, también de fronteras, elementos básicos de la diversidad cultural en el mundo, idiomas y religiones, lo que hablábamos hace rato. Para que haya diversidad cultural necesita haber diferencia de lenguaje y diferencia de creencias. ¿Cuáles son las dos divisiones más importantes de las religiones, chicos? ¿Cuál? No, las dos. Monoteístas y politeístas, no se les olvide. Monoteístas creen en un solo Dios, politeístas en muchos. Denme un ejemplo de monoteísta. Monoteísta es la cristiana. Cristianismo, catolicismo, de politeístas, el judaísmo y musulmanes son, el islamismo son monoteístas. Y politeístas, budistas, sintoístas, ¿cuál otra? No, la católica es, no, la cabeza es un dios y todos los demás son derivados de. País que se independizó en julio del 2011 después de una guerra civil, lo que ocasionó que se modificaran las fronteras políticas de África. Sudán del Sur, ahí aparece Sudán del Sur. Lo que originó este conflicto básicamente fue que Sudán del Sur tiene más producción que Sudán del Norte. Y entonces lo que hicieron fue, ya no queremos mantener, la mayoría de los conflictos derivan en esto. Ya no queremos
mantener a la parte norte, que no es productiva, que está más cerca del Sahara, que realmente lo único que ha hecho es la famosa desertificación, o sea, de las pocas áreas verdes que tienen, y entonces se independiza. Ya hay 2 nuevos países a partir del 2011. Esta pregunta muy importante. Área con una amplitud de 200 millas náuticas sobre la cual un estado tiene derechos especiales para su exploración, explotación y utilización de recursos. Zona económica exclusiva. A ver, aquí en el mapa, y este mapa casi siempre viene al final de los libros de geografía primero, este mapa tiene toda la zona que México puede explotar libremente y que es de México, pero toda el área pegada a esta parte, toda esta área, se le llama mar territorial. Si en la pregunta aparece cómo se le denomina a la zona pegada a un país que es exclusiva de ese país, es el mar territorial. Y la zona económica exclusiva tiene como diferencia del mar territorial que tiene derechos para su explotación, exploración y utilización de recursos. O sea, nadie puede meterse a explotar toda esta parte. Bueno, en teoría ya lo sabe. En teoría, porque en la práctica, pues, quién sabe. Esta ya la habíamos visto. Círculos de la Tierra. Chicos, claro que no se sepa dónde está el Ecuador, el trópico de Cáncer y demás, ya realmente es localizar. Esa pregunta siempre viene. Localiza los puntos, los círculos de la Tierra de acuerdo a, no sé cómo viene ahí. Yo nada más les puse el esquema. ¿Sí? El movimiento D tiene como consecuencia la forma geoide de la diferencia de horario, la desviación de cuerpos, el día y la noche, y las corrientes marinas. Habrá de todo lo que no me sé. Claro. Sí, el día y la noche, ya con eso ya sé que es rotación. Lo demás, pues ya ni me acuerdo. Usos horarios, corrientes marinas, la forma geoide, pues bueno, pero realmente yo sé que día y noche pertenece a rotación. Y ahí ya veo mi respuesta. ¿Cuáles son los estados que representan la zona sísmica intensa de nuestro país? Que hablo de lo que les decía hace rato. Los estados que van a ser límites con la placa de Cocos, los estados del sur, la zona de riesgo alto, aquí por la falla de San Andrés y aquí por la placa de Cocos con la norteamericana, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Los estados que más sismicidad tienen son los estados del sur. El transporte de carga terrestre en el que se realiza la mayor parte del traslado de mercancías en todo el país es de ferrocarriles. En esta pregunta siempre, bueno, a mí nunca me ha gustado. ¿Por qué? Porque lo que más vemos es cómo llevan mercancías a través de las carreteras por tráiler. O sea, hemos visto en las noticias cómo a cada rato, que se volteó, que no pasó, que chocó, que se fue. Tráiler. Y en realidad el ferrocarril era de la época antigua, de la época colonial, todavía de la Revolución Mexicana, pero la respuesta siempre que les dan es ferrocarriles. Esta es la red de ferrocarriles y les voy a decir una cosa, es la más actualizada, pero por ejemplo esta ya no funciona. Esta quedó de carga nada más, pero realmente la que más funciona son estas.
¿Cómo se le llama para los migrantes? La bestia. Esa es la ruta de la bestia. Y es de carga. Todavía se usa como de carga. Relieve, ya se los dejé. Hagan sus mapas de sistemas montañosos, por favor. ¿Sí? Nada más les pedí los más importantes. No se les olvide, fíjense que no viene, esta parte siempre se las pregunto. Es el eje volcánico transversal. Aquí está el Poco, Lista, el Nevado y demás. Siempre se los pregunto. El eje volcánico transversal. Ubíquenlo bien, ubiquen por qué estados pasa. Eje volcánico o eje neovolcánico transversal. Las representaciones cartográficas del espacio geográfico pueden variar de acuerdo con el nivel de detalle e información que incluyan. Esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la palabra clave de esta respuesta? Es una representación sencilla, que tiene puntos de referencia. No tiene ni escala, no tiene marcas, no tiene nada. Es lo más sencillo. Te vas, das vuelta en la esquina donde hay un Oxxo y luego llegas a una terminal y son puntos de referencia. Eso es lo que usa el croquis. ¿Qué grupos étnicos se localizan en el sureste de Chihuahua y Sonora respectivamente? Tarahumaras y mayos. Por eso les pido que hagan el mapa, cópienlo de su guía, por favor, porque siempre viene una o dos preguntas de los grupos indígenas. Principales centros industriales al norte de México. Bueno, para empezar, todo el norte, vean, es industrial. Todo el norte. ¿Cuáles son los principales? Monterrey, Torreón y Tijuana. ¿Cuál es la principal industria? La maquila. Ahorita vemos en otra diapositiva que es maquila. Son los elementos que el hombre toma de su entorno natural, utiliza y transforma. A mí esta pregunta se me hizo enorme para decirles nada más lo del principio. Elementos del entorno natural por recursos naturales. O sea, es una pregunta muy larga para crear satisfactores, pues sí. ¿Qué puerto del Golfo de México es vulnerable en época de huracanes? Pues Veracruz, dentro de las respuestas que trae, nada más Veracruz, porque no. La 22. ¿Sí? Ahorita me voy más rápido. Se animó que sea Acapulco, Iztapan de la Sal, por Dios. Ay. Ustedes vean las respuestas y sean lógicos, porque a veces dicen cada cosa. Bueno, esto lo vimos hace rato. Interdependencia cultural, económica, política, social. Las fronteras se debilitan. ¿Cuántas empresas pasan fronteras? Eso es globalización. ¿Sí? Por ejemplo, Oxxo. Oxxo es mexicana. Y les tengo la noticia muy agradable que ya hay Oxxos en China y en Japón. Y es mexicana. Y hay en Sudamérica. ¿Por qué la mayoría de los países africanos son considerados subdesarrollados? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Elevado analfabetismo, bajo nivel de crecimiento económico, escasa industria y alta deuda externa. En un mapa planisferio, es la que les decía la clase pasada, en un mapa planisferio, ¿cómo son los meridianos? Son líneas rectas, verticales. Ojo, ahí los hace caer mucho en esa pregunta. 26. La relación entre el tamaño real de su territorio y representación del mapa se denomina escala.
No se les olvide, y creo que también ya lo habíamos visto, que existen dos escalas, la escala numérica y la escala gráfica. La escala numérica es 1 centímetro, es a 100,000 centímetros, como está en el ejemplo, en un mapa. El 1 es 1 centímetro y siempre es fijo. Y después viene la cantidad de centímetros del terreno real que vamos a tener en 1 centímetro en el mapa. Un mapa topográfico, ¿se acuerdan que se los dije? El topográfico es el de la izquierda y el edafológico es el de la derecha. El edafológico es por colores y el topográfico es por curvas de nivel. Estado de la República Mexicana que destaca en productos tropicales, Tabasco. Y la noticia es que ya Tabasco exporta más del 60% de su producción, ¿eh? Sí, es muchísimo. Pero ya exporta una cantidad impresionante. Además tiene unos productos que son únicos de la región. Es el país a nivel mundial que se conoce como el productor de plátano. Por eso existe el plátano Tabasco. Pero realmente es originario de ahí. Ya se da en muchos países, pero es originario de acá. El kiwi también es originario de Veracruz, la granada roja. Ahí hay un montón de productos tropicales, pero bueno. Centro industrial en el norte de México. Corresponde a Torreón, Coahuila. Creo que todas las demás respuestas no corresponden, porque dice norte de México y ninguna de las otras están hacia el norte. Consecuencia de la traslación terrestre, no se les olvide. Traslación es ver todas las estrellas. Acuérdense del zodiaco, por eso les puse abajo el zodiaco. Y ya con eso se acuerdan de qué es la traslación. La mayor importancia de las corrientes marinas cálidas es que modifican los climas. No se les olvide que las frías son para la pesca y las cálidas son para el clima. Espero que hayan hecho sus mapas. No, pues no, pues quién sabe. Ay, chicos. La presencia de gran número de formas animales y vegetales de una región es conocida como biodiversidad. Creo que esto no se les olvida porque es también de biología, ¿no? Bueno, 33. En la entidad de la República Mexicana donde se extrae petróleo, Campeche, lo vimos hace rato, es clásico Campeche de producción de petróleo. Disminución de la población en las áreas rurales generando las siguientes situaciones. Abandono de áreas agrícolas y declive en la población masculina. Claro, en muchos lugares se van, migran, son las migraciones. Emigran de su lugar, salen. Emigración, no se les olvide. Inmigran a Estados Unidos, Europa, a otro lugar, abandonando sus lugares de origen, creando las zonas ya no productivas y los pueblos fantasmas. Desde la época colonial, una de las actividades que más ha destacado en nuestro planeta es bueno, ahí ya, que no la sepa de veras, es porque no he estudiado historia, que todo el tiempo es minería, ¿no es cierto? Y en historia se lo recalcan mucho. Países altamente industrializados. Pues todas las respuestas no corresponden, más que Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos, no hay un estado que no tenga industria. Y en Canadá predomina hacia el suroeste y hacia el sureste, donde limita con Estados Unidos al este y con Estados Unidos al oeste. En un mapa topográfico, las curvas de nivel representan el relieve, no se les olvide, el relieve. Esto es de la primaria. Cantidad de agua disponible que presenta un volumen constante debido al siguiente proceso. Por Dios, que no se sepa los pasos del ciclo hidrológico. Ay, personas.
me pudiera enviar una consulta que necesito la diferencia de horario. Sí, que me escriba a mi correo. Y hoy lo reviso. Okay. ¿Por ahí? Es Megurice 1. Bueno, como en el minuto. Ay, pues se me olvidó. ¿No? Ahora sí. La del ciclo hidrológico, chicos, creo que ya es obvia. Una consecuencia a largo plazo del movimiento de la falla de San Andrés en el noroeste, la separación de la península de Baja California, también lo sabemos, en algún momento esta gran falla de San Andrés nos va a dejar sin península. Es una saliente territorial del continente. Eso es una península. Sí, claro. Consecuencias del movimiento de traslación, que son las estaciones del año. Entidades federativas que han registrado sismos de gran intensidad. Volvemos a lo mismo. Colima y Guerrero es la respuesta dentro de todas. No se les olvide, porque en alguna ocasión lo preguntaron. Esta es la zona sísmica. Esta es la zona asísmica y esta es la zona penisísmica de regular intensidad. La pregunta decía, ¿cuál es la zona asísmica de México? Y todos se fueron por los estados del sur. Les dije que no vieron la A, asísmica, sin sismos. Ojo, chicos, ojo con esas preguntas que les hacen. Ustedes tárdense lo que quieran, que no los corrigen, tienen todo el tiempo del mundo. Sí, de veras no está estipulado que tiene que ser el tiempo exacto, ¿eh? En serio, en serio. Se pueden tardar y si los empiezan a corretear les dicen no está estipulado un tiempo límite. No. Y se los digo porque a mí me pasó, mi hija que es lenta en su examen, la menor, se tardó de más y le empezó a corretear la mujer. Salió furiosa y pues yo que soy medio reclamona, entré más furiosa todavía. Entonces, ahí fue cuando me dijeron que no había tiempo, pero pues bien, fue la que entró, la segunda entró al CCH, la primera a la prepa 6. En la segunda le faltaron 5 puntos para la prepa. Pero pues bueno, pero también está bien el CCH, está bien. En México, la centralización ha propiciado el crecimiento, la concentración de la oferta educativa en algunas ciudades como el Distrito Federal. Las ciudades más grandes, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Jalapa. Elementos del espacio geográfico, aquí tienen que unir las columnas porque es muy obvio. Es el concepto que hace referencia a los procesos de transformación del espacio geográfico, mediana y larga duración. Esto es de los principios de la geografía. Temporalidad. Transformación de los componentes a través del tiempo. O sea, cómo se va modificando. ¿Cuál de los siguientes dispositivos emplea el uso de satélites artificiales? Sería el colmo que no lo supiera cuando ustedes están pegados al celular. ¿Cuáles son las acciones individuales que favorecen el cuidado del medio ambiente? Ojo, creo que las otras dos, pues, nada tienen que ver. Otras dos respuestas. ¿En qué número de pregunta vamos? En la 40 y qué, perdón. 47. Ah, sí. Son elementos que forman parte de la diversidad cultural de una sociedad, excepto pues, la política, claro. Lengua, religión, tradición, costumbre, lo habíamos dicho hace rato, diversidad cultural.
Se estableció en 1990 por la ONU como criterio para medir el avance, la calidad, sobre todo de vida de sus habitantes. Tuvieron que haber visto qué es calidad de vida en primero. Y los países que están en oscuro son los países con mejor índice de desarrollo humano, el famoso IDH. Índice de desarrollo humano. Selecciona las fuentes de energía limpia. Ay, Dios, qué pregunta. Acá está. Ni modo que sean las de quema. Pues no. Les digo que hay que ser un poco más lógicos. Los sismos y los tsunamis en Japón del 2011 son consecuencia del desplazamiento de las placas, lo hemos dicho mucho. La distancia real representada en un mapa, pues se llama escala, es la relación del terreno con el papel. ¿Qué puerto en el Golfo de México es vulnerable? Creo que se repite. La transformación del espacio geográfico está ligada a todos estos movimientos de la población. Son migraciones, no se les olvide, divididas en emigración e inmigración, entrada y salida de la población. Selecciona las consecuencias del movimiento de rotación de la Tierra. Bueno, ya lo hemos dicho mucho. Usos horarios, sucesión del día y la noche. Objetivos de la ONC. Les voy a pedir de favor que estudien un poco los organismos con sus finalidades. Porque viene la parte última de la guía. Traten de contestar la parte última de la guía. Si no, esto lo vemos el domingo, el fin de semana que viene. Desplazamiento de las placas tectónicas, una se hunde bajo la otra. Esto se los preguntan mucho. ¿Qué es subducción? Pues se mete una placa debajo de otra. ¿Sí? Formando sismos, levantamientos. El caso del Himalaya está formado por subducción. Aquí está la maquila que les decía. La industria se divide en industria pesada e industria ligera. La maquila es ya, tengo mi jugo de naranja, tengo mis prendas, ¿qué les tengo que hacer? ¿Las voy a vender así como mercado sobre ruedas? No, las tengo que empacar, las tengo que meter en frascos, en latas. Eso es la maquila. La maquila implica el último paso. Voy a ponerlas bonitas, en una palabra, para llevárselas al consumidor. Por eso muchos migrantes llegan al norte, porque se necesita mano de obra para la maquila. Relación a los acuerdos, por favor, chicos, por favor. Ahí está la respuesta abajo. Apréndanse bien esto. 1B, 2B, no sé qué respuesta sea. 1B, 2B. ¿Qué respuesta sería? ¿La B? ¿La B de dedo? Bueno, no sé qué respuesta sea. Completa el texto. Esto es geografía política. Esto también es de aprenderse de memoria. Estos párrafos. Pónganlo ahí en su examen. Aprendérmelo de memoria. ¿Por qué? Porque habla de la separación de Yugoslavia, Unión Soviética y Sudán del Sur, los tres países junto con Eritrea, que son los que se han formado estos últimos años. Eritrea es del 2016-17, es en África, en el norte de África. Independencia. Causa del conflicto entre palestinos e israelíes. Pues bueno, disputa territorial, pero les digo una cosa, realmente es disputa económica. Vean todo lo que ha perdido Palestina. Esto era Palestina. Esto es Palestina hoy. A ver.
Te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú tienes un terreno, pero no lo usas. Llega alguien y se establece tu terreno, y tú dices, ahí es un terreno que no produce, es un terreno que no, a ver qué hacen ahí. Y de repente te das cuenta que de repente pasa a ser el primero en cibernética, el primero en cultivos que sacan agua y todo. ¿Qué haces? Intentas quitar el terreno, ¿no? Porque es tu terreno. Pero los otros te dicen, ya no. Porque yo ya aquí ya me establecí, ya te demás. ¿A quién le dan la razón? Tienes tu razón, es tu terreno, pero los otros también. O sea, ellos llegaron desplazados a este lugar y lo que era en aquel entonces de la antigua Mesopotamia y demás, se los dio, eran terrenos infértiles y empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ahora es un país de primer mundo que tiene muchas cosas en adelanto que es el primer lugar. Lo que no se vale es cómo están matando a la gente, ¿no? Cómo los están desplazando. Pero bueno, yo ahí sí no le doy la razón ni a uno ni a otro. Solamente que no se vale la manera en que lo están haciendo. Bueno, chicos, perdón, ¿alguna duda? ¿Estoy bien esto? Por favor, y hagan sus tareas. Chicos que están en línea, ¿alguna duda? Ahorita los aparezco. ¿Ninguna duda? Sí pueden ir al baño ahorita, pero espérenme. Ya, no, ya aparecieron. Ya dije a alguien. Agarran González, perdón. Ahora, ¿cómo saco mi número? ¿Dónde está? Ah, no, acá está. Aquí. No. Es esta flechita, ¿verdad? Y aquí está. Ay, no alcanzo a ver. Estoy bien ciega. Ahí está. Escuché un poquito. Bueno. Más o menos se están acordando del material, ¿verdad, chicos? Yo sé. Si no, den un repaso fuerte. Claro. Adelante, adelante. Bueno, chicos, que tengan una buena. ¿Ven? Pues ya estoy aquí, ¿no? No sé, yo no le digo a Darío, se me perdió. Qué mal consejo, yo te me pregunto. Chicos, que si nos van a regresar.
Otras investigaciones. Sí, nada más que está bien. Me manda mensaje. Oye, pero nada, hasta las 8:30. Alguien me corriendo su mesa. Bastante despacio. Y pues vamos a ver lo de población. A mí me preocupa mucho y las mías se van a aventar. ¿Me vas a dejar la computadora? De demografía, conceptos poblacionales. Vaya poniéndolo. Y sí, ahorita lo prendo y le pongo otra vez el USB, pero mientras para no perder tiempo voy a anotar. Desde que a las 11 como el domingo pasado. Ya no se me fue. Y me fui corriendo con el examen, pensando que era una hora. No importa, ahorita veo los conceptos. Ay, gracias. A ver, ahora sí. Ay, qué maravilla. Que sí me preocupa porque son muchos temas. Sí, sí, sí. No hay problema. A ver. Nos vamos a ir hasta población. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de las actividades económicas? Aquí está. Áreas de población mundial. Demografía es el estudio de la población. ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores del estudio de la población? La natalidad, la población absoluta, la relativa. No se les olvide, le voy a pasar a la siguiente, en donde vienen las definiciones. Aquí está. Población absoluta, el total de habitantes. Población relativa, habitantes por kilómetro cuadrado. Alfabetismo, aquí viene como analfabetismo, en el examen sale como alfabetismo. Alfabetismo es el grado de educación de un país. Analfabetismo es cuántos, es lo contrario, cuántos no tienen estudios. ¿Sí? Natalidad, número de nacimientos, mortalidad de defunciones, morbilidad, esto se les va mucho, número de decesos por enfermedades endémicas. ¿Qué es endémico? ¿Qué? Que es característico de un lugar. Por ejemplo, las enfermedades endémicas de las zonas polares son pulmonares. De las zonas tropicales son las gastrointestinales.
Esperanza de vida, total de años de vida de una persona promedio en una región. ¿Cuál es nuestra esperanza de vida? 70, 75. 75 en mujeres, 70 en hombres. Y 80, 85 en otros países. Ya lo habíamos visto la clase pasada. Depende del lugar y del IDH, del Índice de Desarrollo Humano. ¿Cuál es el país que tiene el mejor IDH? Luxemburgo. Parte de Europa. La mayoría de los de mejor IDH están en Europa. Aquí nos faltarían las migraciones. Vamos a ver ahorita las migraciones. Ejemplos de migraciones, cómo se desplaza. Siempre la pregunta en el examen es, ¿cómo se le llama el desplazamiento de la población de un lugar a otro? Otra pregunta es las consecuencias de la población que migra de un lugar a otro, como vimos en la pregunta. Pueblos en Michoacán que quedan pelones, prácticamente pelones de población 3 meses. Solo se quedan las mujeres con los hijos. Y a los 3 meses regresan los hombres que van a trabajar a Estados Unidos, a Canadá. Eso se llama reinmigración. Reinmigración. No se les olvide, emigración es salir del lugar de origen. Inmigración es entrar a otro lugar. Así como si fueran médicos. Esto va para medicina. Empiecen a ensayar, pongan signito. Yo no entendía por qué los médicos tenían la letra tan horrible. Pues porque los doctores, los maestros se la pasan bla, 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 y entonces están. Es horrible. Bueno, le voy a pasar, perdón, chicos. Si no nos atrasamos mucho. ¿Qué es población rural? La población rural, de acuerdo al INEGI, es la de menos de 2,500. Esto está basado en otra pregunta que hicieron en el examen en alguna ocasión. Y población urbana, más de 2,500. Y algo muy importante, la población rural está dedicada a actividades primarias y la urbana a secundarias y terciarias. La rural tiene escasos servicios y la urbana se concentra en espacios reducidos. ¿Sí? Las 3 características más importantes es la actividad, la concentración por los servicios y la cantidad de habitantes. Pero esto es por el INEGI, porque realmente hay poblaciones de 2,500 y tienen todos los servicios. O hay algunas de más de 2,500 y son consideradas rurales todavía porque no tienen servicios. Pero es una clasificación que hizo el INEGI. ¿Qué es INEGI? No. Instituto Nacional, lo vimos la clase pasada. De Estadística, Geografía e Informática. No se les olvide. Es el INEGI. Este es muy importante. Vulnerabilidad y riesgo. Capacidad de afectación ante las amenazas. Riesgo, probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre. ¿Cuál es la diferencia? Se los pongo como ejemplo. Nosotros vivimos en la Ciudad de México. Nuestro riesgo es el volcanismo y la sismicidad, ¿sí o no? Ese es nuestro riesgo.
somos vulnerables ¿a qué? A que se nos caiga nuestra casa, a que lleguen las cenizas del popo y no nos deje respirar. La vulnerabilidad es ¿qué tanto me puede pasar? En la imagen superior derecha, la población tiende a asentarse alrededor del río. El riesgo es que llueva de tal manera que el río va a ser la inundación. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Ay, su conexión a internet es inestable. Chicos, todavía lo sigo viendo. ¿O me siguen viendo los que están en casa? Yo espero que sí. Eso ya no es cuestión mía. Salió el letrero de que está inestable nuestro internet. Bueno. IDH. ¿Qué es el IDH? El análisis de vida de la población. Índice de desarrollo humano. En esta parte hay un estudio muy bonito, si encuentran el video, en donde, creo que lo tengo ya más adelante, acá está. Bueno, en donde se mide la OMC, lo que hace es ver qué comen, cuánto comen, cuáles son los productos que llegan, qué producen en cuanto a la comida. Y entonces pueden determinar, miren, ¿me quieren decir que predomina en la de México y dónde está? Así como el maíz es el típico para México, el trigo para Europa, el arroz para Asia y el sorgo para África. El frijolito chiquito como semillita. ¿Dónde está México? Ahí, digan, ¿a dónde? Sí. Ahí. Abajo a la izquierda, ¿no? Abajo a la izquierda, aquí. ¿Qué predomina? La coca. ¿Ya vieron? Primer país con consumidor de coca, ¿sabían? Sí, de hecho, es que creo que sí les gusta distinto la coca aquí que en otros países. Sí, porque la coca lo usamos para todo. Desde la bebida rica hasta para limpiar. Hasta para el drenaje. No me han hecho, yo ya lo hice, lo experimenté y sí me funcionó. Si se les llega a tapar alguna coladera o algo, ponle su coca y van a ver. De veras funciona. Pero también la he tomado así con... No soy muy atrevida, pero sí la tomo, claro que la tomo y me gusta. Y además la tengo que tomar a escondidas porque no me dejan. Vean, ¿qué predomina en los países? Con esto podemos sacar el índice de desarrollo humano de cada país. Desde abajo a la izquierda, o sea, el otro es España. ¿Este? Sí. Ah, este es España. No, el de abajo. Ah, no, sí. Este es España. Sí, lo vi. Es muy diverso. Es un video. Si quieren, copien el link y lo ven para el último video. Porque además se los van explicando. Es para el índice de desarrollo humano, precisamente. Pero, pues bueno. ¿Qué es la globalización? Les digo, interdependencia económica, tendencia de modelo neoliberal, donde se reducen las funciones del Estado, se delegan directamente a los particulares y se motiva la inversión externa.
Se establecen alianzas de libre comercio, creando la regionalización mundial e incorporando la economía internacional de mercado para hacerla transnacional. No lo entendí nada. A ver, se trata de, tú tienes el terreno, yo tengo las semillas y tú no tienes la tienda. Vamos a unirnos. Tú me compras las semillas, le vendes el producto, ella lo comercializa. ¿Qué hizo Estados Unidos, México y Canadá? Canadá dijo, yo puedo transformar toda la riqueza natural de México y Estados Unidos la puede vender. Vamos a unirnos. Pues sí, nada más que como Canadá y Estados Unidos tienen un desarrollo más alto que México, de repente lo quisieron sacar. Pero México dijo, pues no se preocupen, voy y le vendo a China. Sí, eso fue hace como 3 años o 4. Y dijeron, exacto, no, a ver, espérate, dijo Estados Unidos, espérate porque tienes una riqueza mineral. ¿Cuál es el mineral? Que es llamado el oro del presente y que México ocupa el primer lugar en su producción. El litio. ¿Para qué sirve el litio? Para las pilas de los celulares. Y ya le echaron ojo a México, no sé cuántos países. Y México ni sabía que tenía tantas reservas de litio. Y ahora ya es venderse al mejor postor. Pues sí, pero mejor que se ponga a producirlas, ¿no creen? Pero como no tienen que entrar ninguna empresa extranjera, porque todo tiene que ser nacional, pues estamos estancados. El neoliberalismo implica eso, que entre capital para que todo fluya, pero pues no. Y más que somos productores de litio, pero bueno. Ay. No es cierto. Está incompleta esta. Faltan las... Aquí están los bloques comerciales. Creo que los vimos la clase pasada, ¿no? Mercado, servicio. Me voy a regresar a la clase que viene, pero también tenemos que ver los problemas políticos. No me acuerdo en dónde. Aquí nos quedamos la clase pasada. Hasta aquí, ¿no? Bueno, esto lo hicieron. Esto lo hicieron de tarea. ¿Sí o no? ¿Quién sabe, verdad? Ay, ¿hicieron sopas de climas? En fin. Ahora sí ya me salgo, ¿verdad? Perdón. Chicos que están en línea. Sí. Perfecto. Olvido la cerré, pero bueno. Chicos que están en línea, nos vemos el próximo fin. Que tengan bonita tarde, chicos. Ahora sí me despido. Si tienen alguna duda, ya saben. Ahora sí estoy al pendiente de mi correo, perdón porque me escribió y no me contesté. Me da mucha pena. Pero